Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero to Hero. En este curso vamos a aprender a programar con Python y R. Entonces ese va a ser el enfoque del curso, aprender Python y R. Y nosotros vamos a aplicar nuestros conocimientos a el manejo de datos y a la automatización. ¿Ok? Entonces son las dos cosas a las cuales lo vamos a aplicar. Para que nosotros podamos empezar a programar en nuestra computadora Python y R, vamos a necesitar descargar algunos programas. Entonces voy a escribir acá, para que lo tengan, cuáles son los programas que se tienen que descargar. Entonces voy a poner programas, y voy a poner programas de Python. Ok, primero que nada, necesitamos un lugar en donde programar. Ok, necesitamos un lugar donde podamos escribir código. Para este curso, yo les voy a proponer que utilicemos un editor de texto que está bastante padre, que se llama Visual Studio Code. Entonces Visual Studio Code es este programita de acá. Lo tenemos acá, yo lo utilizo bastante para programar. Entonces vean aquí, este es un proyecto que estoy haciendo. Podemos cerrarlo, cerrar y lanzar algunas cosas. Es una página web que estoy haciendo. Tenemos aquí que puedo programar en Python, HTML, etcétera, ¿no? Ok, entonces yo aquí puedo crear varias cosas y también lo que nos va a permitir es tener una terminal dentro del mismo editor de texto. Entonces esto va a ser bastante útil para poder editar y hacer un montón de cosas. ¿Cómo lo vamos a descargar? Va a ser muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es entrar a internet. Entonces vamos a entrar aquí a internet y vamos a poner download, y vamos a poner Visual Studio Code. Cuando hagamos esto, nos va a aparecer aquí un link, este link de acá, y nosotros simplemente le picamos en el que nosotros queramos instalar. Y ya, se descarga, lo instalan en su computadora y pueden empezar a utilizarlo. Muy bien, entonces ya tenemos un lugar en donde editar código. Luego, lo que nosotros vamos a necesitar antes, Visual Studio Code nos va a permitir escribir código en muchos lenguajes. Pero como queremos escribir Python, tenemos también que descargar Python. Y descargar Python es bastante sencillo, es bastante similar. Simplemente lo que van a hacer es poner download. Vamos a poner Python. Vamos a poner download Python. Y vean que la página oficial es python.org. Simplemente van a poner download Python. Aquí les va a aparecer cuál es la versión más nueva. Y si tienen ustedes Windows o Linux, simplemente le dan en donde quieran. Vamos a poner download Python. Va a tardar unos segundos en descargarse. Y ahora este es un paso importante que necesitan seguir cuando instalen Python. Le vamos a dar clic. Y es muy importante, muy importante, que cuando nosotros le pongamos... entonces yo ya lo tengo instalado. Simplemente... bueno, no le voy a poner nada porque ya lo tengo instalado. Pero bueno, les va a aparecer aquí abajo un cuadrito que va a decir Add Python to Path. Entonces, ¿qué les va a decir este cuadrito? Va a decir Add Python to Path. Y es justamente cuando ustedes instalan Python. Les va a aparecer acá un cuadrito y va a decir eso. Le van a dar clic. Es importante que ustedes le den clic a ese cuadrito. ¿Cómo pueden saber si instalaron bien Python? Va a ser muy sencillo. Lo único que necesitan hacer es irse a su buscador, y van a poner terminal. Miren, es este que dice símbolo del sistema. También ustedes pueden poner CMD y va a aparecer lo mismo. ¿Ok? Entonces simplemente abren la terminal y lo que van a escribir es Python. Si a ustedes les aparece esto, significa que Python sí está siendo leído. ¿Ok? Vean que aquí dice Python 3.12. Y aquí yo puedo empezar a escribir Python. Vean, si yo pongo 1 más 2, me va a salir 3. ¿Ok? Excelente. ¿Qué pasa si no instalaron bien Python? Si se les olvidó poner eso. Va a ser muy sencillo. Lo único que van a poner es desinstalar. Entonces van a agregar o quitar programas. Y van a desinstalar Python. Entonces van a buscar acá. Buscan Python. Ok, entonces vean, aquí está Python. Vean, esta es la versión que yo quiero instalar. Simplemente lo buscan y lo desinstalan. Aquí pueden desinstalarlo. Una vez que lo desinstalen, pueden volver a la página y volverlo a instalar y agregar Python al path, que es lo más importante. Muy bien, entonces esos son los programas que nosotros vamos a utilizar para Python. Ahora bien, nosotros vamos a también utilizar programas de R. En teoría, nosotros también podemos escribir R en Visual Studio Code. De hecho, vean esto. Si yo acá agrego un archivo y le pongo, no sé, vamos a ponerle file.r, me va a dar un archivo de R, ¿ok? Entonces me va a dar aquí un archivo y yo podría escribir, ok, en var va a ser igual a 3, yo podría poner var2 va a ser igual a 4, y luego yo lo que podría poner es print, vamos a poner acá var más var2. Muy bien, entonces cuando yo haga esto, si yo quisiera, podría poner, ok, quiero correr este archivo, quiero correr esto que tengo acá,
simplemente lo necesito correr y listo. Esto me permitiría escribir R desde Visual Studio Code. Lo que pasa es que no va a ser necesario escribir R desde Visual Studio Code porque existe un editor de texto que es realmente asombroso. ¿Ok? Entonces, existe un editor de texto que le gana a Visual Studio Code cuando se trata de programar en R. ¿Y cuál es el nombre de ese editor de texto? Bueno, el nombre de ese editor de texto va a ser RStudio. Por una razón esto no me lo estoy poniendo en azulito que yo quiero. Bueno, vamos a dejarlo así. RStudio. ¿Cómo van ustedes a descargar RStudio? Es bastante sencillo. Simplemente van acá a internet, van a poner download RStudio. Y les va a aparecer acá, bueno, hay varios. Tienes R y RStudio, entonces va a ser básicamente lo mismo. Ustedes también van a tener que instalar R, pero van a ver que existen algunos que ya les da la opción de descargar R y RStudio juntos. Si no, van a tener que descargar los dos por separado. Van a tener que poner download R, que tampoco hay mucho problema. Vean, aquí está el proyecto. Simplemente aquí lo descargarían. Se ve horrible esta página, pero bueno, así es. Aquí simplemente le darían download. Y esto descargaría R. Muy bien, vamos a pararlo. Aquí nos lo instalan y luego pueden descargar RStudio. Aquí está download RStudio. Entonces simplemente se van acá y le ponen download RStudio. Perfecto. Creo que aquí mismo te va a permitir descargar RStudio Desktop, lo que quieran. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Simplemente tienen que tener RStudio. Muy bien. Entonces, para programar nosotros necesitamos esto. ¿Cómo se va a ver RStudio? Vamos a verlo rápidamente para ver si lo instalaron bien. Aquí tenemos RStudio. Entonces va a parecerse bastante a lo que estábamos haciendo en Visual Studio Code. Vamos a tener un lugar donde se va a poder leer datos, ¿no? Que va a ser este. Aquí vamos a poder nosotros leer datos. Es más, yo puedo borrar absolutamente todo esto. Yo podría empezar a leer datos acá. Ok, yo puedo escribir lo que yo quiera. Aquí nosotros vamos a tener una zona donde vamos a poder guardar variables. Esto lo vamos a entender más. Esto de aquí es nuestro directorio y finalmente esto de aquí es nuestra terminal. Nosotros vamos a poder escribir, por ejemplo, 3 más 1, perfecto, 4, excelente. Nosotros también podríamos decir, ok, digamos que lista va a ser un vector, vamos a aprender esto, que va desde el 1 hasta el 100, ok. Y luego vamos a decir que rel va a ser, digamos, 5 más 2 veces lista, ok. Y entonces nosotros podemos hacer simplemente plot y vamos a poner lista y luego rel. ¿Y qué va a aparecer? Nos va a aparecer aquí una pequeña línea. Nosotros podemos hacer cosas más padres. Nosotros podríamos decir, ok, entonces nosotros podríamos poner una variable, vamos a poner nor. Entonces nor va a ser una distribución, vamos a ponerle rnorm, va a ser una distribución normal. Aquí le vamos a decir que queremos 100. Vamos a ponerle que el min va a ser igual a 18. Vamos a ponerle que la desviación estándar va a ser igual a 3. Aquí casi me equivoco. Ok, en este caso yo podría imprimir simplemente nor. Se vería así aquí se vería como la distribución, los puntitos. Podría ponerle east de nor. Y eso no va a dar nada. Ok. Vamos a ponerle east de nor. Y en este caso me va a dar el histograma de nor. Muy bien. Yo podría pedirle, ok, me vas a dar el histograma de nor, pero luego te voy a pedir cuáles son los beans. Creo que se llama beans. Le vamos a poner 30. Y, ok, dice beans no es un parámetro. Vamos a averiguarlo cuando estemos cuáles son los parámetros, pero hay una manera padre de hacerlo. Si ustedes se les olvida o se confunden qué es lo que están haciendo, lo que pueden hacer es poner help. Y luego pueden poner de qué necesitan ayuda. Yo quiero ayuda de la función histograma. Y aquí les va a aparecer una descripción de qué es lo que pueden poner. Entonces aquí yo veo que no se llama beans, se llama breaks. Entonces yo puedo poner, ok, dame un histograma de nor donde los breaks son igual a 30. En este caso ya me va a dar más cuadritos. Excelente. Entonces así es como nosotros vamos a tener R. Voy a poner que no lo guarde por este momento. Ok. Tranquilo, tranquilo, R. Se nos aloca. Ok. Entonces esos son los programas que vamos a necesitar para programar en Python y programar en R. Sin embargo, este curso lo que me gustaría es que se complemente. Entonces a mí me gustaría que este curso se complemente padre para que no únicamente aprendan Python y R, sino que puedan trabajar como programadores en serio. Entonces pueden realmente hacer proyectos, puedan compartir sus proyectos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a agregar unos programitas extra que vamos a aprender a usar y van a mejorar su experiencia como programadores. El primero va a ser Git Bash, ¿ok? Es muy sencillo de descargar.
simplemente se van a ir a internet y van a poner download git bash y les va a aparecer aquí esta cosa. Lo van a descargar para el sistema operativo que tengan. ¿Y cómo se debería ver git bash? Bueno, git bash como se debería ver, si ustedes ponen git, es una cosita así. Y lo que git bash nos va a dar cuando nosotros por primera vez lo abramos, va a ser 4 valores. El primero está diciendo quién está usando la compu. En este caso soy yo, este es mi usuario, está diciendo en la laptop, ¿ok? Luego está dando información sobre esa computadora, entonces veo que tengo 64 bits. Pero lo más importante son los dos que siguen. Este de aquí me está dando la ruta y este de aquí me está dando el branch. Todo esto lo vamos a aprender, no se preocupen. Entonces vamos a aprender todo eso. Digamos que yo me encuentro en mi escritorio. Vamos a explicar para qué sirve git bash. Supongo que yo quiero crear una carpeta en mi escritorio. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Bueno, primero voy a tener que poner cd. ¿Por qué? Porque cd significa change directory. Quiero cambiar el directorio. Entonces voy a poner cd y voy a poner desktop. Veo que ya estoy aquí en el escritorio. Ahora, yo quiero crear una carpeta. El comando para crear una carpeta es mkdir. ¿Qué significa esto? Make directory. ¿Ok? Entonces voy a poner mkdir y voy a poner el nombre de la carpeta que quiero crear. En este caso voy a crear la carpeta de ustedes, del curso. Le voy a poner Python-R. ¿Ok? Y vamos a ponerle 2024. Python R 2024. Excelente. Y lo que vamos a ver es que se creó automáticamente una carpeta acá. Vamos a entrar a esa carpeta. Entonces vamos a ponerle cd Python R 2024. Y lo que va a suceder es que aquí voy a tener mi carpetita. Vamos a poner esto acá. Y yo puedo hacer lo mismo. Yo puedo crear una carpeta, por ejemplo, que se va a llamar Python. Ahí está. Voy a crear una carpeta que se va a llamar R. Y también podría crear una carpeta que se llame contenido. Vamos a ponerle mejor material. Ok, entonces yo aquí tengo 3 carpetas que creé así. Vamos a entrar a la de Python. Entonces vamos a ponerle cd. Por alguna razón no quiere. Bueno, aprovecho para mostrarles un truco. Imagínense que su consola se vuelve rebelde, como la mía en este momento. Que no entiendo qué es lo que hice. Creo que bloqueé mi teclado por alguna razón. Ok, eso fue raro. Entonces vamos a cerrar git bash. No quiere cerrar, bueno. Vamos a tener esto. Supongamos que nosotros queremos volver a abrir git bash, pero no quiero poner toda la ruta como la puse. Algo que se puede hacer simplemente es clic derecho. Y ustedes van a poder poner, mostrar más opciones, git bash here. Y esto automáticamente me va a dar git bash en la ruta que yo quise. Es decir, entro a desktop y luego esta carpeta. Eso me va a ahorrar bastante tiempo. Yo le puedo poner cd, vamos a ponerle Python. Yo quiero crear un archivo de Python. Vamos a ponerle clase. Vamos a hacer el que vamos a crear en la clase 2. Clase2.py. No. Una disculpa. Tenemos que poner touch para hacer un archivo. Y ahora sí le vamos a poner clase2.py. Ok. Ahora me quiero regresar un nivel. Ya no quiero estar en Python, quiero estar acá. Entonces lo que yo voy a poner es cd y 2 puntitos. Me regresé un nivel, vean. Pasé de acá a un nivel anterior. Voy a entrar a R. Y lo que voy a hacer es crear un archivo que se va a llamar clase3.r. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que acaba de suceder? Lo que acaba de suceder es que si yo me voy a Python, esto va a estar acá clase 2. Y si me voy a R, va a estar acá clase 3. Entonces ustedes dicen, bueno, eso está padre, pero ¿por qué aprender comandos para crear carpetas si yo los puedo hacer con clic derecho? ¿No? O sea, ¿qué me evita poner clic derecho y poner nuevo y carpeta? Bueno, es que Git puede hacer más cosas. Esto solo es algo que puedo hacer. En específico, y nada más para mostrarles hoy que es la introducción, vamos a poner git init. Git init lo que va a crear es un repositorio y la regué porque lo creé aquí adentro. Entonces vamos a borrarlo. Vamos a crearlo en el nivel de afuera antes de 2 puntos. Vamos a poner git init. Aquí se creó. Entonces esto de acá lo que va a hacer es que esta carpeta me va a permitir conectarla a internet. Entonces eso llega al siguiente punto de lo que necesitamos, y es que creen una cuenta en GitHub. Es increíblemente útil que ustedes utilicen GitHub. ¿Cómo se utiliza GitHub? Es bastante sencillo. Simplemente vamos a ir acá a GitHub. Y lo que van a tener que hacer es crear una cuenta. Entonces yo voy a poner sign in. Excelente. Y voy a crear un nuevo repositorio que voy a subir. Entonces voy a poner new. Y que voy a decir, ok, ¿cómo se llama el repositorio? Se va a llamar Python R 2024. Ustedes le pueden poner como quieran. Y aquí le vamos a poner curso de Python y R 0 to hero. Y vamos a ponerle marzo, abril 2024. Ok, quiero que sea público para que ustedes puedan acceder a él. Y simplemente vamos a crear el repositorio.
Muy bien. Aquí les va a dar algunas opciones. Pero ustedes si hicieron los mismos pasos que yo, es decir, si ya hicieron el git init y lo que quieran, simplemente tienen que elegir esta opción, la que dice empujarlo desde un repositorio existente. Entonces lo único que tienen que hacer es copiar esto la primera vez que lo van a vincular. Lo pegan, le dan enter. Y aquí tenemos un error. Y me gustaría saber por qué. Dice error, failed to push some reference. Ok, entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Porque no he guardado mis cambios. Es decir, yo no he guardado, y aquí lo podemos ver, no he guardado esto. Entonces yo necesito hacer dos pasos antes. Se me olvidó. Yo necesito poner git add, es decir, voy a agregar todo lo que yo he hecho. Es más, si yo pongo git status, va a decir, oye, mira, no has agregado las cosas que has puesto en Python y R. Entonces simplemente voy a poner git add y un puntito. Y luego voy a poner git commit y le voy a poner un mensaje a mi carpeta. En este caso le voy a poner clase 1. Ok, entonces ahora sí, puedo simplemente pegarlo. Y jiji, no quiero esto. Por alguna razón me lo pegó. Entonces yo lo que quiero es este. Vamos a pegarlo. Y me dice remote origin already exists. Simplemente está poniendo. Y ahora sí, cuando nosotros le demos refresh, vamos a ver que está aquí Python y R. Y si yo les comparto este link, todos los cambios que yo haga en mi carpeta, ustedes van a poder verlos en tiempo real. Entonces eso es bastante útil cuando estás trabajando en equipo o, por ejemplo, después de cada clase, ustedes quieren ver los archivos que trabajamos en la clase, simplemente me van a decir, pues no me tienen que decir nada, simplemente tienen que acceder a este link y van a tener acceso a ellos. Vean, en Python está aquí el archivo clase 2 y lo mismo va a estar con R. En R va a estar clase 3.r. Ok, excelente. Simplemente falta una cosa y es ChatGPT. Entonces es muy importante que aprendan a utilizar ChatGPT. Este curso no se va a enfocar 100% en ChatGPT, pero lo vamos a utilizar bastante. Y la razón es que es extremadamente bueno para programar. Yo, en lo personal, entonces me voy a poner acá, yo en lo personal tengo ChatGPT 4. ¿Por qué? Porque yo me dedico a la programación y es algo que para mí vale muchísimo la pena. Entonces, si yo simplemente me fuera acá y le pusiera, dame los básicos de R, ChatGPT me va a dar algo bastante padre. Entonces ChatGPT me va a explicar qué es R y muy seguramente me va a explicar cómo o dónde puedo descargarlo. Vamos a darle un tiempo. Entonces mira, instalación y entorno. Perfecto, me da aquí el link para descargarlo. Podemos empezar a ver cuáles son las estructuras de datos, vectores, etc. Entonces ChatGPT vale bastante la pena porque te ayuda mucho. Ustedes vean este chat que yo tengo con ChatGPT, donde estaba creando una página web. Entonces yo utilizo ChatGPT justamente para entender lo que estoy haciendo e irlo modificando. Ok, entonces vale muchísimo la pena y es algo que tienen que aprender si se quieren dedicar a la programación. Pues perfecto, entonces estas son las cosas que nosotros vamos a estar utilizando para crear un ambiente de programación para Python y R y utilizarlo para el manejo de datos y la automatización. Entonces su tarea del día de hoy es intentar descargar y hacerse la cuenta en todos los programas que mencionamos la clase de hoy para que estén listos para la siguiente clase y podamos programar sin ningún problema. Pues bueno, eso fue una clase de Zero to Hero y espero les haya gustado mucho.